Les rogamos que ocupen sus asientos para comenzar nuestras exposiciones que nos restan en la mañana. Ahora vamos a tener durante este turno la presentación de Beatriz representando a Micro, y por ausencia, por asunto de conexión de los amigos de Bélice, entonces vamos a tener la segunda exposición en manos de los amigos de Costa Rica. Así que me complace presentar a Beatriz, quien de seguro nos va a deleitar con todos sus conocimientos. Muchas gracias, Cobris. Espero que, no sé si los voy a deleitar, pero espero por lo menos no aburrirlos. Empiezo por presentarme. Yo soy Beatriz Vaca, soy directora de operaciones de Micro. La mayoría de ustedes nos conocen, pero quizás de todas maneras voy a hacer una pequeña introducción. Micro es una empresa que fue registrada en 2010 como reasegurador. Y la idea en un origen era justamente que hacía falta un mercado distinto para población vulnerable, pero cuando se creó Micro, pues no había ni siquiera que asegurar, mucho menos que reasegurar. Entonces, lo primero por lo que empezó haciendo Micro fue por crear este mercado, que hoy ya es un mercado que existe, ¿no? Mercado de seguros para pequeños, para población vulnerable. Les estoy hablando de 2010. El camino recorrido ya pues ha sido bastante, y hoy ya podemos hablar de otra clase, ya estamos en un lugar distinto, en un lugar en donde las necesidades ya están, ya han sido definidas, el mercado ha sido creado, las regulaciones de la mayor parte de los países han ido transformando. Micro estuvo, Rosita no me dejará mentir, pero en Guatemala, que fue el primer producto que lanzamos, muy de la mano con la Superintendencia de Bancos, en El Salvador lo mismo, en Colombia también hemos estado durante años negociando directamente con la Superintendencia para que entiendan las diferencias entre este producto y los otros productos, entre un producto paramétrico macro, un producto micro. O sea, finalmente toda esta es una pedagogía que ha tenido que hacer su camino. Si ya podemos… ¿Qué pasó? Entonces, bueno, voy a tratar de, voy a tratar de hacer un vínculo que es muy natural con la presentación de Marcelio, que me pareció supremamente interesante. Pareciera que nos pusimos de acuerdo, pero no es el caso. Tratando justamente de definir en qué casos el seguro paramétrico es una solución, en qué casos no es una solución, y cómo hacer para que aquellos casos en donde el seguro paramétrico es una alternativa, cómo hacer para que realmente exprese su potencial y realmente pueda lograr su objetivo, que es reducir la brecha de aseguramiento. Entonces, empezaré por explicar por qué los seguros paramétricos permiten cubrir una parte de la población que sería excluida de otra manera. Digamos que esa es la principal promesa del paramétrico, es esa, es cubrir a quien que no tiene acceso a otra clase de aseguramiento. Eso es como el primer punto. Daré algunos ejemplos de usos del seguro paramétrico y su asociación con otra clase de coberturas para lograr una mejor integralidad en la resiliencia. Algunas lecciones aprendidas en la región y cuáles son los desafíos que identificamos, y algunas pistas de acción regional justamente para lograr sobrepasar estos desafíos. No sé en dónde tengo que apuntar para que… Ahí sí. Entonces, bueno, lo primero es que efectivamente el seguro paramétrico, su principal función es lograr reducir esta brecha que existe entre la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta, un seguro tradicional le cuesta trabajo llegar a lugares remotos.
De camino para acá veníamos platicando con Rosa lo que les cuesta entregar certificados en Quiché, 6 horas de carro desde el poblado, desde el centro urbano más cercano. Eso es inviable para un ajuste de un productor que tiene menos de 1 hectárea de producción. Entonces, esa es como la primera cosa, es la distancia, lo remoto que se encuentran ciertas poblaciones hacen que no sean sencillamente objetivo de cierta clase de seguros. Por otro lado, la información que se tiene de un pequeño productor, y más adelante vamos a hablar de qué es un pequeño, eso depende efectivamente del país. La información que se tiene puede llegar a ser muy limitada en el caso de ciertas poblaciones, lo cual hace difícil sencillamente ponerle un precio al riesgo y hace que la persona no sea asegurable. Sin entrar en cuánto cuesta, a veces cuesta más llegar a hacer el ajuste que lo que cuesta toda la prima del seguro, y eso es lo que le hace también inviable, ¿no? Y sin entrar en desconocimiento del cliente meta, que eso es pues muy claro en esta clase en las microfinanzas en general. Rezago en cuanto a innovación, productos que no necesariamente son fáciles de comprender, y por otro lado también hay temas normativos de requerimientos de información y demás que hacen que cierta población no pueda acceder a un aseguramiento llamado de ajuste, para no seguirle llamando tradicional o convencional. Y por el lado de la demanda hay otra clase de desafíos que tienen que ver con comprensión, con dificultad de acceso por el tema de costo, ¿no? ¿Puedo pagar por un seguro que cuesta 15-20% de la suma asegurada? Probablemente no. Y también un limitado conocimiento del seguro y falta de cultura de aseguramiento, ¿no? Esas son como las principales barreras por el lado de la demanda. Entonces, finalmente el paramétrico lo que nos permite es tener una mayor asequibilidad, porque no hay suscripción, no hay costos, o sea, no hay costos asociados a ciertos procesos que en el seguro de ajuste sí existen, aquí los estamos recortando. Entonces, eso debería de permitir. Hay algunos casos que ya nos están acercando en precio de lo que sería un seguro tradicional, porque estamos hablando de riesgos muy caros. Entonces, finalmente, un seguro paramétrico no necesariamente es la opción baratita del sector, pero sí es cierto que estamos acortando algunos pasos de la operación. Quizás una de las características, una de las barreras más importantes es la que comentaba Marcelo en cuanto a riesgo moral. Si es un riesgo atractivo para el mercado reasegurador, es entre otras cosas porque no hay riesgo moral, sencillamente el evento ocurre, se paga, pero no hay posibilidad de fraude o de manipulación del evento, lo cual lo hace más, pues de alguna manera más atractivo, más sostenible y demás. Siempre está el problema de riesgo base, pero hay mecanismos que permiten irlo reduciendo, y sobre todo pues ese es un trabajo continuo, ¿no? No hay producto perfecto, mucho menos en el primer año, ese es un trabajo que se va siempre mejorando. En cuanto a atractividad, quizás una de las características que hace que el paramétrico sea una buena solución sobre todo para población en situación de pobreza o de vulnerabilidad, es que la siniestralidad es intrínseca, o sea, el producto le paga aunque él no sepa que está asegurado, que eso es la gran diferencia con respecto a un seguro tradicional, y es que para yo ir a cobrar un siniestro tengo que saber que estoy asegurado, tengo que saber cómo cobrarlo, tengo que tener la capacidad para recoger toda la información que me están solicitando y tener pues a mi alcance la capacidad de hacer todo ese proceso de ajuste, que no necesariamente está a la mano de alguien que apenas habla español, porque aquí estamos hablando, o sea, la población a la que nos estamos refiriendo en muchos casos con pequeños productores, agricultura familiar, tienen ciertas características que no necesariamente van a ir a discutir con una aseguradora si tuvieron un siniestro o no. Y en términos de distribución, el seguro paramétrico puede hacer las cosas mucho más sencillas cuando estamos hablando de programas masivos, ¿no? Digamos que esas son como las características que hacen que para cierta población el seguro paramétrico puede ser una opción viable, recalco, sobre todo para población que de otra manera no tiene acceso al seguro tradicional.
Y esto tiene que ver con qué clase de, el perfil de la persona asegurada tiene mucho que ver con en qué casos sí y en qué casos no. Aquí estamos hablando, el seguro paramétrico, que en todo caso los que diseñan micro, y creo que quien nos ha visto presentar alguna aseguradora, generalmente cuando estamos presentando una aseguradora y nos dicen, yo tengo un seguro tradicional que tiene 10 riesgos, ¿por qué quería uno que tiene 2? Buenísimo. Si tienes ya un seguro tradicional que le está dando 10 riesgos a tu productor, yo no tengo nada que ofrecerte. Luego nos enteramos que también solo 1% de los productores tiene acceso a ese seguro y que se tarda 1 año y medio en cobrar, etcétera, pero bueno, esa es otra clase de consideraciones. Pero sobre todo, ya una vez que tienen acceso, o sea, si tengo una población muy definida que tiene acceso a un seguro que tiene 10 coberturas, ahí no hay nada que moverle. Sin embargo, esta clase de persona, un pequeño productor de cacao que esté en una zona remota, tiene 1 o 2 cosechas al año, le vende a su cooperativa de proximidad, no está vinculado a una cadena de producción muy grande, él puede ser potencialmente la persona para la que un seguro como este le funcione. O el típico caso, doña María, que podría ser doña María, don Juan, don Pepe, con quien ustedes sean, que tiene una actividad rural, no necesariamente una producción agrícola, de un monocultivo, tiene una tiendita, tiene una producción pequeña de maíz, tiene unas gallinas, esa es la multiactividad típica de la agricultura familiar, es la que queda por naturaleza excluida de otra clase de seguros. Al suscribir a un seguro tradicional, generalmente tengo que decir cuál es mi riesgo, que estoy asegurando el maíz, el frijol o la gallina. No, pues es que yo tengo un poco de maíz, tengo un poco de frijol, tengo 2 gallinas, no, pues buena suerte. Entonces, justamente este es el perfil para el que un seguro de índices climáticos, ya no le voy a llamar paramétrico porque voy a hablar de un seguro de índices climáticos, es más adaptado que otra clase de aseguramiento. Pero eso hay que tenerlo muy claro porque efectivamente no todos los seguros se valen para cualquier clase de población. Entonces, al diseñar una política pública, como decía Marcelo, hay que tener muy claridad de quién es mi población beneficiaria, ¿no? Entonces, en el caso de México, por ejemplo, diseñamos productos que son para pequeños productores que tienen hasta 10 hectáreas. En Guatemala estamos hablando que no son 10 hectáreas, son más bien hasta 4 manzanas más o menos, o alrededor de eso, que no llegan a ser 10 hectáreas, sino como 2.8 hectáreas. Son realmente lo que uno le llama pequeño productor, depende de las dinámicas, de las dinámicas agrícolas de cada país. Y esto es algo muy importante, de la misma manera que el perfil del asegurado cuenta, también lo que estamos tratando de captar en términos de riesgos o de pérdidas es muy distinto. No estamos tratando aquí, como lo dice, don Pedro vio afectada su producción, lo que generó menores ingresos de lo que esperaba en ese año. Como no sabemos cuál es su producción esperada, ni cuál fue su producción de los últimos 20 años, lo que vamos a hacer es estimar cuál es su ingreso esperado, fijar una suma asegurada que más o menos va alrededor de eso, y lo que don Pedro va a recibir es una compensación por una parte del ingreso que dejó de recibir. Entonces, no estamos hablando de un seguro de rendimientos, porque estamos hablando de una población de la que no tenemos esa información, entonces no podemos diseñar un seguro de rendimientos. Y algo así es lo que vemos viable para iniciativas masivas, porque al final, y mis compañeros que ya están, supongo que Adonai va a hablar un poquito de lo que significa realmente llevar a la escala un programa de aseguramiento masivo en un país, pues los desafíos son mayores. Si quisiéramos además tener el polígono exacto, saber exactamente cuál es su producción de 100,000 productores, pues creo que estaríamos hablando de misión imposible o de Guatemala dentro de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí les quiero hablar de algunos usos del paramétrico que parecen tener potencialidad para cubrir de mejor manera a población vulnerable de menores ingresos.
y cómo cómo podemos utilizar el seguro, un seguro paramétrico de esta naturaleza para ciertas cosas. Por ejemplo, aquí diseñamos un producto en Colombia que se utiliza como incentivo para ciertas prácticas agrícolas. Entonces, los productores que siguen ciertas prácticas agrícolas pueden acceder a un seguro subsidiado de tales características, ¿no? Entonces, utilizamos el seguro paramétrico, que es más una compensación en caso de pérdida que realmente una indemnización exacta. Creo que esa es una diferencia. Ese es un uso. Diseñamos y operamos otro producto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, en donde es una cobertura climática, sequía, exceso de lluvia, más una cobertura de accidentes personales, que al final el paquete lo que hace es que a nivel de persona tienen una mejor protección. Es casi llegar en ciertos lugares donde el Estado no llega con un esquema de protección social, con un esquema alternativo llevado a su mínima expresión, que es al trabajador del campo le puede llegar a pasar, y le pasan todo el tiempo, accidentes vinculados a su propia actividad. Entonces tienen una cobertura de accidentes personales más la cobertura mínima viable, que es la climática. Pero también tenemos ejemplos exitosos, por ejemplo, también en Colombia, de una asociación de seguro tradicional con seguro paramétrico, en donde el tradicional cubre pues la pérdida directa, están sujetos a un ajuste, y el paramétrico lo que cubre es el ingreso que dejan de percibir. Entonces, generalmente, como se le explica a la gente en el terreno, es que el tradicional cubre el costo, lo que le cuesta volver a comprar la vaca que se murió, y el paramétrico le va a reemplazar la leche que la vaca dejó de producir, ¿no? Esa es como la complementariedad, y ha sido todo un éxito, porque realmente ahí el riesgo base es pues casi nulo, porque o paga el paramétrico o paga el tradicional, y si paga por el mismo evento, en realidad está cubriendo dos aspectos totalmente distintos. En el caso anterior, estamos hablando de un producto de mercado comercializado por una microfinanciera, que la gente paga enteramente, y que aún así tiene muy buena acogida. Y finalmente, pues este uso del que vamos a hablar un poco más tarde, que es el de utilizar la modalidad paramétrica para cubrir a esta población de la agricultura familiar, que de cualquier manera estaría excluida de otra clase de esquema, ¿no? Pero no me voy a extender acá porque tenemos a representantes de MAGA y de Aseguradora Rural. En términos de lecciones aprendidas, yo les quería mostrar esta línea que ven aquí. Digamos que esta es la cartera de productos paramétricos operados por Micro en la región. Y vemos, si pueden ver, el crecimiento del producto es orgánico por el lado de productos de mercado, o sea, va creciendo constantemente, tranquilamente. Donde vemos un salto es cuando entran programas de aseguramiento públicos, que eso es lo que realmente nos permite llegar a la escala, ¿no? Y si ven aquí, este es un salto importante en 2022, aquí hay otro salto importante en 2023 por el escalamiento de dos programas importantes en la región, ¿no? Y aquí estamos realmente, pues aquí vemos cómo que en realidad la acción pública es la única que nos puede llevar a escalar esa clase de iniciativas a un nivel realmente pertinente, ¿no? Sobre todo para la población que nos interesa. Siguiente lección aprendida es que el valor del producto realmente se mide en el largo plazo o en el mediano plazo, ¿no? Entonces, estos son los pagos de todos los productos que operamos tanto en Guatemala como en El Salvador. Entonces, si ven, todos los años hay pagos, ¿no? Esa es una de las ventajas de los productos paramétricos, es que nos permite mostrar un alto uso del producto. Son pagos pequeños, porcentajes pequeños. Sin embargo, vemos en los grandes eventos, Amanda, Cristóbal en 2020, Celia en 2022 y El Niño, esta última sequía en 2023, que lleva a pagar $8 millones en la región por un solo evento, a 2 meses o 3 meses de haber iniciado la cobertura, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo que
efectivamente los productos están todo el tiempo pagando por eventos aislados, quizás sumas aseguradas no muy importantes, pero cuando hay verdaderos eventos, no sé si ustedes recuerdan en 2020 en BFA que se hicieron pagos del 100% de la suma asegurada a un porcentaje importante de la cartera, es este repunte acá y el año pasado estos pagos que se realizaron acá, y finalmente pues aquí ni siquiera la gráfica va por acá, ¿no? Nada más que la corté para que se vieran los otros pagos. Entonces, eso también es algo importante, es que si uno está viendo nada más el pedacito, pues pareciera que el producto no cumple con su función. Sin embargo, cuando uno ve la serie histórica, se da cuenta que pues para temas que el producto fue diseñado para esa clase de eventos, ¿no? Esto es más o menos en el mismo sentido. En términos de asequibilidad, para que esta clase de productos sean pagables, son diseñados para pagar eventos de alta severidad y baja frecuencia, a pesar de que en la gráfica anterior estábamos viendo que hay pagos constantes también como para demostrar la usabilidad del producto. En realidad los pagos importantes están destinados a eventos de alta severidad. Y lo que vemos en la sequía de 2023 es que el 50% de los asegurados, 56% de los asegurados que van a recibir un pago del 100% de la suma asegurada, no habían visto una sequía de ese tamaño en los últimos 30 años. Y conforme va descendiendo la gráfica, lo que vemos es que pues en lugares que ya habían visto sequías de ese tamaño, pues o recibieron pagos más pequeños o sencillamente no recibieron pagos porque ya es un evento que no es pues un evento esperado, digamos, ¿no? Entonces aquí lo que vemos en esta gráfica es que realmente pues, es para esta clase de eventos que un seguro de índice climático puede ser de utilidad. Por otro lado, en términos de viabilidad, y aquí voy un poquito hacia donde Marcelo nos estaba llevando con el tema de reaseguro, la viabilidad y el costo del producto también tiene que ver con la permanencia de una cartera, su diversidad en el tiempo, su diversidad geográfica y su permanencia en el tiempo. Entonces, aquí les estoy poniendo el índice combinado de cada uno de los productos desde 2017. Y el índice combinado tiene que ver con, aquí tengo dos indicadores. Uno, que es el gasto que tiene cada producto, más la siniestralidad. Que en términos de gastos, los productos que diseña Micro siempre tienen alrededor de 30% de descuentos totales, eso incluye impuestos, comisiones, etcétera. Entonces, el otro, entre 67 y 70% de ese índice combinado va a siniestralidad. Entonces, lo que vemos en esta tablita, que estos son todos los productos de Micro, pero para que vean lo que sucede si vemos un solo año, ¿no? Si vemos 2017, aquí en 2017 solo estábamos operando con aseguradora rural y quizás empezábamos con Banco de Fomento Agropecuario y veíamos un índice combinado del 57%. Quizás ahí alguien hubiera dicho, no, pues el producto no me está dando valor, entonces ya lo quito porque yo estoy pagando prima y no estoy recibiendo nada. Pero vemos que en 2018 sube a 126% el índice combinado. Es decir, que pues el producto se paga menos prima de lo que se gasta en el combinado de todos los productos, ¿no? Entonces, aquí se hubiera podido decir que el producto no era viable y entonces hubiera sido el reasegurador el que dice, no, yo ya no te reaseguro. Y en 2019 llegamos a 98%, que también está como ahí muy cerquita de la sostenibilidad, apenitas. 2020, 221%, este fue el evento Amanda y Cristóbal, y tiene que ver con la gran concentración en El Salvador y Guatemala, porque ahí todavía no habíamos ampliado a otras carteras. Pero entonces aquí el reasegurador también hubiera podido decir, oye, tus productos me están llevando a la quiebra, me voy, ¿no?
pero también, o sea, como estamos en una lógica de largo plazo, en una relación estratégica de largo plazo, en donde hay una promesa a nivel regional, todo el mundo se espera tantito, ¿no? 2021 vemos que el índice combinado es del 62% y ahí al revés. Nuestros socios hubieran podido decir, oye, tu producto no me está dando valor, entonces me salgo, ¿no? Entonces, realmente hay que pensar en una escala de largo plazo para ver que efectivamente el producto da valor para el asegurado final y que es sostenible para la cadena de aseguramiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en 2023, otra vez, estamos en septiembre de 2023 y ya vamos en un índice combinado de 120%. Si tuviéramos reaseguradores que no hubieran visto los años anteriores, o sea, gracias a 2021 y 2022, podemos mantener 2023 sin que tengan ganas de salirse inmediatamente, o por lo menos esa es la tirada, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que es muy difícil juzgar con un solo año, y de hecho no es posible, y que el diálogo que se tiene entre agregador, aseguradora, reasegurador, tiene que tener esta visión un poquito más de mediano, largo plazo. Es una apuesta, el seguro es una apuesta de largo plazo, ¿no? Ese es el mensaje, y para que sea viable para toda la cadena tiene que ser así. Porque si yo retiro mi producto el primer año que no recibo un pago importante, el siguiente año que sí haya un pago importante, pues ya no hay seguro, y así, ¿no? Se vuelve una cascada. Creo que tenías una duda sobre el índice. No, Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos para lograr programas de aseguramiento de alto impacto, estables en el tiempo y viables financieramente? Uno de ellos es habilitar plenamente la promesa del paramétrico, que es llegar con pagos rápidos y ágiles después de un evento importante. Digamos que operativamente no hay, en la estructura tecnológica del producto lo permite, y luego vienen desafíos súper interesantes de los que espero que Rosy nos vaya a hablar un poquito más al detalle, o Adonai. ¿Qué significa pagar en campo 5 millones de dólares o 7 millones de dólares a productores, a personas productoras que están en zonas remotas? Eso tiene que ver con disponibilidad de efectivo en la comunidad en la que están, tiene que ver con un montón de cosas que hacen que la cosa se vuelva interesante desde el punto operativo. A mí me encantan esos problemas porque son problemas de la vida real. Es súper fácil poner en un PowerPoint la escalita de pago directo, el asegurador recibe, pero ya a la hora de la hora encuentra el beneficiario que quiere retirar el dinero, ya todo empieza a ser un poco más complicado. Hay barreras institucionales, esto lo vemos en todos los países. El seguro paramétrico habilita este pago directo, sin embargo hay legislaciones de lucha de lavado de dinero y del terrorismo que hacen que para recibir un pago en ventanilla el asegurado necesita comprobar su domicilio. Anda y comprueba con comprobante de domicilio en ciertas comunidades, ¿no? O sea, nos hemos enfrentado nos hemos de manera indirecta confrontado con esa clase de cosas que pues no están en el diseño del producto, pero sí están en la vida real, ¿no? Y son barreras institucionales que hay que estar monitoreando y ahí sí trabajar en conjunto, porque al final estas son regulaciones internacionales a la que los bancos nacionales tienen que ser sometidas, pero al mismo tiempo tengo una agenda de inclusión financiera, y esa agenda de inclusión financiera quisiera que toda esta gente tenga acceso a servicios financieros, pero ¿cuáles son esas barreras que permiten que la gente no tenga acceso a servicios financieros, etcétera, ¿no? Ahí sí hay una oportunidad de diálogo regional muy importante en cuanto a la identificación de esas barreras que son muy prácticas, que son de vida cotidiana y que impiden que al final esta promesa de pago rápido, ágil y que llega de manera oportuna se realice como se debe realizar. Luego, los seguros de índices climáticos pues no cubren todas las necesidades que tienen los productores. ¿Cómo lograr una mejor
una mayor resiliencia de la agricultura familiar? Esa es una pregunta. Otra es en términos de sostenibilidad. Ya vimos que la escala la hacen los programas públicos. Ahora, ¿quién paga esa prima? ¿Cómo hacemos que la prima sea sostenible en el tiempo para que sean programas que no vienen en esta administración porque es la prioridad de alguien y en la siguiente administración se van? ¿Cómo aseguramos esa sostenibilidad? En términos de capacidad de reaseguro, ¿cómo hacer frente a un contexto internacional marcado por la falta de apetito de riesgo, o, dicho en palabras más técnicas, un mercado duro y búsqueda de rentabilidad? Entonces, bueno, aquí hay algunos elementos que ya mencionados por Yumara en los que quisiera adentrarme un poquito. El primero de ellos en términos de combinación de coberturas. Entonces, además de las coberturas híbridas de la que ya les platiqué, tradicional más paramétrico o paramétrico más coberturas personales, esa es una solución. Otra solución es la complementariedad entre esquemas. Esquema micro, meso, macro no son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, al final, aquí lo que estamos hablando, y esta fue una discusión que tuvimos con el Banco Mundial al momento que se estaba diseñando el producto con el MAGA, en donde ellos decían, no es que un seguro paramétrico, climático, catastrófico, solo es a nivel macro, y entonces, pero ahí ¿qué es lo que sucede? Es que el Estado se queda con la carga de distribuir los pagos, la carga, la responsabilidad y el riesgo también, ¿no? Y ahí el ministro, que en su momento, José Ángel López, defendió necesitamos un producto que le llegue que el beneficio le llegue directamente a las personas, porque no podemos controlar toda la cadena. Y eso es, desde mi punto de vista, es visionario, porque al final no estamos hablando de modelos excluyentes, sino cómo aseguramos que el beneficio, la indemnización le llegue a la persona previamente identificada. Y luego hay otros esquemas que se pueden, y que de hecho en la práctica se van acumulando. Las coberturas del CRIF, la cobertura del CRIF es un ejemplo de cobertura regional catastrófica que puede mostrar el camino para esta complementariedad entre un esquema macro, en donde quien recibe la indemnización es el Estado, la municipalidad, y un esquema micro en donde quien recibe el beneficio es directamente la persona asegurada. Evidentemente, cada uno de estos esquemas tiene sus ventajas y sus desventajas, entonces no es la idea de decir que una es mejor que otra, sino dependiendo de lo que uno quiera cubrir o la deficiencia que uno quiera llegar a superar, ahí es donde se escoge uno u otro sistema. Otra pista que hemos estado evaluando, que empezamos a articular en el caso para el MAGA, fue la constitución de un fondo para el manejo del riesgo base, que tenga sus propias reglas de operación, que permita, yo sé que tengo estos 50 productores que sí perdieron su producción, no se detonó el seguro por X o Y tema, porque no fue suficientemente catastrófico, o porque no estuvo bien diseñado, o porque pasó una nube en el momento en el que no debía pasar. Entonces ahí entra. No lo logramos implementar en el caso de Guatemala, pero ahora lo estamos montando en Colombia y México con dos proyectos importantes, en donde lo que busca este fondo es justamente crear confianza en el periodo en donde el seguro se va perfeccionando, y van llegando otros mecanismos que permiten cubrir esos eventos no cubiertos por el seguro, pero en donde los productores sí tuvieron pérdidas. Entonces, uno es la combinación de coberturas en términos de sostenibilidad. ¿Quién paga las primas? Entonces, aquí creo que hay que distinguir entre dos tipos de población. Una de ellas es la población que no, por más que uno quiera, no va a pagar su propia prima. Y esto es una discusión que siempre tenemos con los donadores, que dicen, no, pero ¿cuál es la sostenibilidad? Yo te doy para primas el primer año, ¿y quién la va a pagar? El seguro. Alguien la tiene que pagar, pero no es el productor que apenas tiene para comer y que los pocos pesos adicionales que tiene los utiliza en insumos
o lo hacen un año y apenas, y estamos viviendo el caso en México, subieron los costos de producción y evidentemente lo primero que sale de la asignación presupuestal del productor es el pago de prima. ¿Por qué? Porque primero necesitan comer, necesitan ponerle, necesitan comprar fertilizante, necesidades básicas para el productor pasan antes que el pago de una prima, sí o sí. Entonces, para un pequeño, para la agricultura familiar o para productores que viven apenas con lo que tienen, el pago de prima no es una alternativa. Entonces, en esos esquemas, para esa población, creo que lo único realista es pensar en un esquema subsidiado que puede ser total o parcial en función del perfil, eso también se puede definir. Y otro esquema es el de productores que ya están vinculados en cadenas productivas de alto valor. Y ahí es un poco distinto porque entonces, de la misma manera que cuando uno compra un computador, está pagando la protección social del gerente general y del de abajo y del transportista, etcétera. ¿Por qué cuando uno compra un café en un supermercado no está pagando la protección social de la persona que produjo el café? Entonces, eso es difícil hacerlo en ciertos productos agrícolas porque la elasticidad es muy baja y es un mercado muy, muy sensible el alimentario, pero en productos agrícolas de alto valor que ya están en cadenas productivas muy estructuradas de exportación, es una muy buena oportunidad para incluir el costo de la prima en el precio del producto final. Evidentemente hay toda una negociación que hacer con toda la escala de rentabilidad, porque evidentemente el costo tiene que salir de algún lado, pero lo lógico sería que en un mercado de estos la prima saliera de ahí. Este es un esquema que estamos probando en México con productores de maíz criollo de exportación y con artesanos vinculados a ciertos mercados. No tenemos resultados, es apenas una hipótesis, pero económicamente hace todo el sentido. Entonces, y desde el punto de vista del esquema subsidiado, para productores vulnerables o en esquemas de subsistencia o apenas excedentarios, hace sentido que sea 100%, que sea un esquema similar a lo que tiene el Ministerio de Agricultura en Guatemala y, en complemento, una bolsa de subsidio para distintas, en donde el beneficiario, el asegurado, escoge con qué aseguradora se va, con qué seguro se va, un poco el esquema que tiene Colombia o México hasta hace muy poco, en donde pues el productor tiene su póliza, escoge el seguro con el que tiene su póliza y recibe un subsidio dependiendo de sus características. Y ahí sí ya no importa si es paramétrico, si es tradicional, eso ya es a elección del propio productor. Son como dos esquemas complementarios. Uno es un subsidio 100%, un programa totalmente controlado por el gobierno, y otro es una aportación que se va a una bolsa, y esa bolsa sirve para mecanismos más de tipo mercado. Ahora, ¿de dónde sale el dinero para esa prima? Y eso creo que es una de las cartas del SECAC, es negociar, y eso en el marco de las negociaciones de cambio climático, fondos estables del Loss and Damage Fund, que finalmente fue creado para eso. El objetivo es países que fueron grandemente emisores o que siguen siendo grandemente emisores de dióxido de carbono, que son los que están al origen del cambio climático, que compensan de alguna manera los efectos negativos del cambio climático en países que no contribuyen al cambio climático, ¿no? Entonces, este mecanismo de compensación, el que contamina paga, dicho de una manera más sencilla, ese es uno de los grandes de oportunidades para hacer que sea un mecanismo subsidiado estable. Tenemos un fondo permanente que sale de estos recursos, lo manejamos como región y de cualquier manera los fondos internacionales para eso existen, pero siempre está la promesa de que yo financio 2, 3 años y después tú lo pagas, pero yo lo voy a pagar ¿de dónde? ¿No? Entonces, ahí creo que ese es uno de los temas.
Y por último, bueno, esto es lo que les decía, incluido el precio de los productos comercializados. Y para terminar, en términos de capacidad de reaseguro, lo que decía Yumara en cuanto a capacidad de negociación de condiciones de reaseguro en bloque es muy interesante y quizás tiene evidentemente la cantidad de desafíos operativos que se puedan imaginar, porque cada país tiene su aseguradora, cada país tiene su propia legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el desarrollar un producto base que tenga la misma estructura, índice, fuente de información, etcétera, eso ya permite el negociar o tener una capacidad de negociación a nivel de reaseguro, en donde uno diga, mira, te estoy trayendo evidentemente este producto que estás analizando una sola vez porque tiene el mismo periodo de retorno en los 3, 4 países de la región y tiene más o menos, está utilizando la misma fuente de información, o sea, la tarificación es la misma, lo único que va a cambiar es la suma asegurada, ciertas cosas, quién es la aseguradora que lo va a operar detrás, etcétera, etcétera. O sea, todo el mecanismo operativo va a cambiar, pero la estructura de base puede permitir tener esta capacidad un poco en bloque. Y bueno, esto nos lleva a lo que mostraba en mi tablita anterior, a tener una mejor distribución geográfica del riesgo y eso pues lleva evidentemente a tener una mayor capacidad de negociación en términos de condiciones de reaseguro. Y creo que con esto termino. No sé si tengan algún comentario.